espacio se convierta en un lugar lleno de aprendizaje para todos, tanto para ustedes como para la audiencia. Para iniciar con el debate, nuestros invitados deberán responder la siguiente pregunta: ¿qué es probar en el proceso? Empecemos con la doctora Diana. Bueno, muchísimas gracias, gracias Cris, y gracias por este espacio, como siempre muy importante para tratar los plásticos, y hay mucha crítica y debate alrededor de él. Probar en el proceso es una de las condiciones en este momento sine qua non para poder dictar una sentencia válida, y por ello hoy se empieza a debatir fuertemente, porque nosotros siempre hemos estado alrededor de la norma, muy atentos a cómo traemos la norma, cómo articulamos la norma, cómo la norma realmente la podemos tipificar. La prueba siempre se ha quedado en un segundo plano, y por eso hoy quisimos tomar este tema. Los grandes maestros del derecho procesal, no en vano casi toda la obra de Miquel Etalvo está dedicada a la prueba, porque probar en el proceso es una obligación de clarificación que tenemos los académicos. Yo quisiera escuchar primero la opinión de Mateo y de Camilo al respecto. ¿Cómo podría uno definir probar en el proceso? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Me parece un espacio muy importante, fuera de que admiro mucho a todos los abogados que pertenecen a la red. Entonces es un gusto estar acá. Probar en el proceso, pues eso nos lleva necesariamente a teoría del conocimiento. Nosotros tenemos, al menos en lo que yo me muevo, que es el proceso penal, diferenciados estándares de conocimiento de partida teoría del conocimiento. Pues, ¿qué es esto? Eso es una visión kantiana del conocimiento. Se supone que en la medida en que yo avance en el proceso, puedo saber más qué es el objeto que estamos debatiendo, o puedo llegar a conocer más el objeto del conocimiento. ¿Y qué es el objeto del conocimiento? En nuestro caso, en materia penal, los hechos jurídicamente relevantes, la conducta punible. En la medida en que yo avance en el proceso, entonces puedo llegarle al juez, y entre otras cosas, nuestro estándar de conocimiento para continuar se llama conocimiento más allá de toda duda razonable. Puedo llevarle al juez ese conocimiento. Una característica muy importante: yo le llevo el conocimiento al juez, el juez no lo obtiene por sí mismo. Eso es algo muy importante que nos diferencia de pronto de algún otro tipo de proceso. Y dos, ¿cómo se obtiene ese conocimiento? Que será un conocimiento más allá de toda duda razonable en la medida en que el conocimiento que tenga el juez corresponda exactamente con el objeto del conocimiento. Me explico. Si hay unos hechos jurídicamente relevantes que dice que la doctora Diana mató al doctor Camilo el 1 de marzo de 2024, el juez, para decir que tiene un conocimiento más allá de toda duda razonable, tiene que decir que tiene un conocimiento exacto sobre que Diana mató al doctor Camilo el 1 de marzo de 2024. Si ese conocimiento no es exacto entre lo que entiende el juez por medio de los medios de prueba y el objeto real, vamos a decir que no se logró el conocimiento más allá de toda razonable. Y no se probó. Y no se probó. O al menos no se probó bajo el estándar de conocimiento exigido. Entonces, ¿qué es probar? Probar es definitivamente, al menos en el proceso penal, llevar el conocimiento al juez en un estándar requerido. Listo, ahí tenemos ya una postura. Vamos a escuchar qué cree Camilo. A ver, Camilo, ¿cómo definirías probar en el proceso? Pues lo primero es darle el agradecimiento a la red por la invitación que se me hace acá de poder compartir sobre un escenario tan discutido y que tanto nos apasiona a nosotros como es el manejo de la prueba. Probar es el mayor reto que tenemos los abogados a la hora de tratar de acreditar una pretensión. De cierta manera, la prueba circunscribe la tarea del juez. Eso está relacionado con el tema de prueba. Sin prueba no hay adjudicación del derecho sustancial. Y esa es la importancia que tiene el derecho procesal, especialmente en el sentido de que, de acuerdo incluso a lo que menciona el artículo 167 del Código Penal del Proceso, que habla de la carga probatoria, afirma proba, quien afirma tiene la carga de probar. ¿Y cómo prueba? ¿Y cómo prueba? Partiendo de varios elementos. Uno es primero identificando algo que se conoce como el tema de prueba. Resulta que dentro de un proceso pueden existir diferentes temas de prueba. Lo primero que se recomienda como abogado es identificar cuáles son los temas de prueba que existen al respecto, para sobre ellos construir
o aportar la prueba que corresponda. Por ejemplo, si voy a un proceso de pertenencia, un proceso civil, en este caso podríamos identificar diferentes temas de prueba. Uno de ellos puede ser el ánimo de señor y dueño. Otro puede ser el tiempo, porque si yo tengo ánimo de señor y dueño, pero no tengo sino 5 o 6 meses, eso no me permite que se me adjudique el derecho sustancial, el derecho, digamos, de dominio que quiero sobre la cosa. Sobre cada uno de esos elementos yo debo aportar prueba, por ejemplo, sería testimonios, certificados o prueba documental que acredite como tal esa situación fáctica que se está alegando, y yo lo que voy a tratar de demostrar es la existencia del hecho, de ese hecho, lo que podría ser en materia penal el hecho jurídicamente relevante, con el objeto de lograr un convencimiento en el juez, un convencimiento que el legislador me va trazando para poder él, con cierto grado de suficiencia, como dice Giovanni Tusset, poder adjudicar o conceder el derecho como tal. Si vemos todos los argumentos que estamos trabajando, entonces empezamos a mezclar las obligaciones del juez que tiene para definir un caso y para dictar sentencia, las aportaciones de las partes y los medios de prueba dentro del proceso, lo que sería en penal el manejo de la evidencia, que es la fuente de prueba en las otras áreas de conocimiento, y el desarrollo de la prueba. Pero finalmente todavía no contestamos la pregunta de qué es probar, porque claro, Mateo nos dice es obtener conocimiento en el proceso, claro, y cómo se obtiene el conocimiento, es decir, yo cómo, porque esto lo tenemos que llevar a un plano donde lo entiendan todos, nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado y nuestros jueces. No podemos pensar que desatar conocimiento es simplemente cosa de filósofos. No podemos hacer eso, porque entonces el proceso siempre va a estar marcado por una cantidad de formalismos que no lo llevan a ningún lado. Yo he planteado dentro de mis escritos que probar tiene que ver con acumular información dentro del proceso y depurar esa información hasta obtener conocimiento. Por supuesto, esa información se trae al proceso, como lo dice Camilo, con los medios, las fuentes, la discusión, etc. Pero todavía no llegamos al fondo de lo que es probar. Ayer, y eso se los pongo aquí como para el debate, ayer leía, me invitaban a un workshop, y en ese workshop, que será en un año, va a estar Allen, y alrededor de Allen van a hablar de la prueba como reflexión, como discusión. Eso me llevó a mí a pensar, bueno, entonces probar, claro, probar debe ser el análisis sobre los medios de prueba. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva? El análisis, porque finalmente, ¿qué elementos buscaría un abogado para decir que hoy probó? Hay algo que a mí me gustaría plantear ahí. Hay una definición ya clásica sobre cómo se le lleva el conocimiento al juez, que es la de Stein. Stein dice que el conocimiento al juez se le lleva por medio de la representación de lo que sucedió. Algo así como si al juez se le debe poner una puesta en escena que lo lleve de alguna forma a inferir qué fue lo que sucedió en algún espacio, en algún lugar en el que no estuvo. Y la puesta en escena es mental. Del todo mental, con una cosa adicional. El juez está recibiendo la información de una persona y esa persona no le puede transmitir directamente lo que percibió, sino el juicio que tiene esa persona sobre lo que percibió. Y esa es la diferencia entre hechos y juicio, pues que es una cosa relativamente muy académica, pero es que nosotros le aportamos al juez solo las percepciones que nosotros tenemos sobre los hechos, y esa es la representación que nosotros le damos. Desde el punto de vista de que la construcción del conocimiento es un diálogo, yo quisiera hablar en vez de diálogo, porque yo parto de un sistema adversarial, es una construcción dialéctica, un método dialéctico de construcción de la prueba. En la medida en que yo someto, a mí me gusta mucho una palabra que usan,
a un riguroso test adversarial, un medio de prueba, pensemos en un testigo, cuando yo lo someto a cuestionamientos sobre lo que él en verdad percibió, tal vez yo pueda llevar a extraer una información tamizada, pasada por el análisis, con presupuestos de admisibilidad para su valoración, etcétera, que quizás al juez nos dice, listo, si este testigo pasó por el tamiz interrogatorio, por el tamiz contrainterrogatorio, si se mantuvo coherente internamente y no tiene contradicción con el resto de los medios de prueba, tal vez yo pueda llegar a creer en este testigo. Y de esa forma se genera conocimiento de un proceso adversarial por medio de un riguroso test adversarial, que no es otra cosa que interrogar y contrainterrogar un testigo. Lo que pasa es que yo ahí los escucho, pero yo llego a otra pregunta. ¿O será que lo que estamos hablando no es qué es la prueba, sino cuál es el fin de la prueba? No, ¿qué es probar? Es que yo hice un artículo donde decía, la prueba es un verbo, no es un sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una acción intelectual. Sí. Porque tiene que haber un punto donde tú digas, quedó probado. ¿Y cómo quedó probado? No porque tú llevaste 2 o 3 testigos al proceso, o 10. No, ahí no quedó probado nada. O pusiste 4 o 5 documentos, tampoco. Llevas videos, llevas teléfonos, tampoco. No hay nada probado, hasta ahí no hay nada. Ahí lo que hay son los elementos de discusión que, por supuesto, en penal tienen un tamizaje adversarial, claro, donde hay una relación de choque, que a mí me causa dudas porque me falta el juez. ¿En qué sentido? En que si yo tengo que definir si entendí, si conocí, pues tendría que por lo menos poder participar en la discusión. Pero eso es otro problema. No, pero es un problema resuelto. El juez participa de la discusión de la producción del conocimiento cuando, después de pasar por el test adversarial de las partes, él dice, hay aspectos sobre los cuales yo quiero completar el conocimiento que yo debo tener. Surge lo que se conoce como preguntas complementarias, donde al juez no se le permite obtener nueva información, pero sí de pronto ahondar en detalles para extraer claridad de lo que dijo el testigo. Se llaman preguntas complementarias. Y ese extraer claridad es lo que yo llamo una acción intelectiva, que finalmente me lleva a tener explicaciones. Entonces, probar en el proceso será tener suficiente explicación de lo ocurrido a través de unos medios. Podríamos decir que eso es probar, tener explicaciones. Por supuesto que se van a llevar a inferencias o a juicios. Este testigo sí dijo lo que tenía que decir, o no lo tenía como lo tenía que decir, no le voy a creer. Algo que puede decir también un abogado, a este testigo no le puede creer, está diciendo este señor, y en un momento determinado lo va a atacar. Pero esa depuración es la que a mí me llama mucho la atención en esa acción de probar, que creo que es donde hemos fallado en el proceso, o por lo menos estamos avanzando lentamente. Por ejemplo, Jairo Parra-Quijano, en el manual de derecho probatorio, él empieza hablando del concepto de probar. Él dice algo así como: es pintar en la mente del juzgador la pintura o la imagen de lo sucedido. Correcto. ¿Y cómo se pinta? Entonces, después cuando uno va a pintar, uno utiliza el pincel, las pinturitas, ¿cierto? Y a eso hay que ponerle técnica y talento. Sí. Si no, no sale algo artístico. Entonces yo diría que los medios de prueba empiezan siendo parte de lo que se requiere o se necesita para lograr ese propósito. Sería la pinturita. O el pincel. O el pincel. Pero se necesita de técnica o métodos sofisticados para que esa pintura nos quede bien. Es una de las cuestiones, incluso de las que estoy trabajando en el tema del doctorado, que hoy se viene hablando, y usted lo sabe bien, doctora Diana, con el tema de la probática. Correcto. Que es el arte, o lo que se mira como el arte o la maestranza de demostrar, con el objeto de lograr un alto grado de suficiencia en el juez que le permita a él tener convencimiento de esos hechos, de cómo supuestamente sucedieron, de acuerdo a lo que afirmaron las partes. Lo que pasa es que normalmente
tenemos que un proceso se maneja entre un método dialéctico donde hay dos verdades contrapuestas inicialmente de cara a lo que cada una de ellos dice que sucedió. Luego viene otra discusión y es cuál es la verdad del proceso o cuál es la verdad que necesitamos demostrar o a qué se le apuesta como verdad, porque eso también puede variar dependiendo del sistema, de la sistemática que se le apuesta. Y eso también es otra discusión que también hay horas. El maestro Tarufo también se dedicó a trabajar ese tema y sacó su buena obra, por ejemplo el libro Simplemente la Verdad, discutiendo ese problema que no es tan fácil también de analizar. Parece algo muy simple, pero es una discusión epistemológica pero bien fuerte. El tema es que yo digo que probar es un reto y no es tan fácil definir qué es probar, porque cuando también los escucho también lo veo como una especie también de aspiración o un reto, pero que para poder lograr eso se requieren muchas otras cosas. Por acá está preguntando algo y dice: probatoria busca el convencimiento del juez. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al convencimiento del juez? Eso es bien importante y muy buena esa pregunta, porque nos permite ir nuevamente a lo que decía Mateo. Convencimiento podría estar relacionado con conocimiento, pero desde mi perspectiva, convencimiento se quedó dentro de los códigos, porque yo no veo tan distinto probar en un proceso penal como que si no es tan penal. O sea, me parece que la teoría general es bastante similar y aplica. Pero convencer era esa época, cuando yo estudiaba, yo tenía unos profesores que eran expertos en una oratoria de composturas, ¿cierto? Hacían unas posturas increíbles y cuando uno veía que estaban diciendo, pues no estaban diciendo nada, pero te convence, la sola postura del hombre te convence. Eso no es probar, porque convencer es tener una suficiencia mental, pero si está basada en conocimiento, vale. Ahora, ¿cómo compaginamos el convencer con el conocer? Nuestro código, al menos el procesal penal, tiene una particularidad, y es que tiene dos artículos contrapuestos. Hay un artículo que habla que para condenar se requiere conocimiento más allá de todo lo razonable. Para medida. No, para condenar. Sí, para medida. No. Y hay otro que habla también de condena y nos dice que se requiere convencimiento más allá de todo eso. Entonces, el código llega y dice por un lado, se requiere conocimiento más allá de todo para condenar, y por el otro lado llega y dice, se requiere convencimiento más allá de todo. De entrada yo descarto convencimiento. ¿Y qué haces eso? ¿Por qué? Porque el convencimiento no tiene nada que ver con diferencia lógica mental. Yo puedo estar supremamente convencido, por ejemplo, de que a una personita se le apareció la Virgen. Y puedo estar supremamente convencido y nadie me puede sacar de esa postura. En el momento en que yo indago porque estoy convencido de esas posturas, puedo llegar y darle una respuesta por la siguiente, porque sí. Y eso es completamente válido desde el punto de vista del convencimiento. Correcto. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, cuando a mí me empiezan a indagar por qué creo que a una personita se le apareció la Virgen, yo no puedo responder por qué sí. Yo tengo que empezar a dar razones, y esas razones tienen que estar orientadas por la lógica del pensamiento, y eso implica analizar cuestiones de credibilidad, cuestiones de nacionalidad. Entonces, nuestro código nos plantea de entrada ese problema, no el código de procedimiento penal, y creo que la opción es decantarse por la norma que habla de conocimiento y no de convencimiento. Con convencimiento condenar a todo el mundo. Claro. Yo tuve un proceso donde condenaron a una persona por homicidio culposo sin que estuviera una sola vez mencionada por un medio de prueba. Correcto. Lo condenaron porque el juez se convenció que era responsable. El convencimiento ha tenido un uso bastante complejo y perverso muchas veces dentro del proceso, porque ha venido desde las tradiciones. Yo creería, desde ese mismo razonamiento que hace Mateo, que nosotros deberíamos empezar a cambiar y hablar de conocimiento, porque el que tiene conocimiento puede explicar, puede dar razones, puede dar fundamentos, y si tú le repreguntas y vuelves y le preguntas, te acomodan nuevamente los argumentos y los análisis para que entiendas que efectivamente él sabe, conoce,
pero el que solamente está convencido y no tiene conocimiento, fácilmente te saca por la tangente, como diríamos, con un simple sí, como lo dice Mateo, que es lo que nos ha pasado con sentencias falta de motivación, sentencias infundadas, análisis de ponderaciones dentro de las sentencias cuando realmente nunca se hace la ponderación, valoraciones probatorias vacías y lo peor que va a ser el próximo MOOC que realicemos, ¿no? Vamos a estar nosotros. ¿Qué es? Claro, que es hablar de inferencias vacías, o sea, totalmente vacías, no hay nada cuando ellos dicen, supuestamente hemos encontrado en esta decisión muchos indicios, por tanto se condena, y nunca nos dicen cuáles indicios. Por eso vamos a construir un gran momento de trabajo. Esa es una de las cosas que más se critica hoy en día, por ejemplo, en materia penal, sobre todo con los delitos sexuales. Hemos asistido a muchas condenas donde jueces o incluso altos tribunales terminan condenando a partir de un razonamiento simple, a partir de algunas inferencias, pero que cuando uno va a revisar dentro de ese expediente, el principio de unidad de la prueba, ese método analítico que nos dice analizar y comparar cada medio probatorio, uno no encuentra eso. Y es una de las cosas que uno más identifica, por ejemplo, también en el tema de la casación. Cuando uno va a casación y, por ejemplo, habla de los errores, los cargos, uno encuentra el falso juicio de identidad, es un problema de mala percepción frente a la prueba. Falso raciocinio, mala aplicación de un indicio, mala aplicación de una regla de la experiencia, mala aplicación de un silogismo. Falso juicio de existencia, porque a veces el juez puede creer que existe prueba sobre algo y resulta que no lo tiene. O habiendo existido, que ese es otro problema, ni siquiera la observó, no la tuvo en cuenta. O sea que si hay problemas en ese momento frente al conocimiento, y a veces lo que hacen es hacer vender una tesis desde el convencimiento, desde la retórica, pero que no realmente asiste a la realidad de lo que sucedió. Y ese es el problema que tenemos que empezar a solventar. A mí personalmente me gusta bastante la forma en que está distribuido el Código de Procedimiento Penal, porque me parece que es más claro. No me gustan muchas cosas del sistema acusatorio, pero en la distribución del proceso me gusta, porque cuando él te habla de indagación, entonces te está marcando un espacio de tiempo con unas actividades para adquirir ciertas bases de conocimiento. Y esas bases de conocimiento yo las llamaría información, que sería en materia no civil ir a la fuente de prueba, devolvernos ir a la fuente de prueba. Luego, cuando te habla de la parte de imputación, entonces te habla de que ya tienes un nivel un poco más alto de información y por lo tanto has construido un conocimiento mucho más fuerte, ¿cierto? No tan fuerte como para condenar, pero sí para imputar. Y eso para nosotros en lo no penal sería tener suficientes elementos para realizar la demanda, para construir todos los actos preparatorios del juicio. Porque finalmente el juicio es igual para todos, es una audiencia donde se va a debatir la prueba. ¿Qué es prueba en ese momento? Son los medios de prueba, y ahí es donde se hace el gran debate de extracción de la información para depurarla a través de razones válidas, razones lógicas, ¿cómo lo llamaríamos? Inferencias. Hay algo muy particular, y es que nuestro Código de Procedimiento Penal, si bien el proceso es muy claro, a mí me gusta mucho porque es lógico, son procesos que tienen sentido común, tiene estándares de prueba que no son estándares de prueba realmente. Por ejemplo, se supone que un estándar de prueba para vincular a alguien a un proceso que se llama imputación es que existe una inferencia razonable de autoría o participación. La inferencia no es un estándar de prueba, la inferencia es un método de razonamiento. Por ejemplo, es completamente válido tener conocimiento más allá de toda duda razonable a partir de inferencias. La inferencia es el método por el que pensamos todos todo el tiempo.
absolutamente. Es muy difícil que alguien no piense por inferencias o que alguien no razone por inferencias. Entonces, cuando nosotros orientamos el proceso por etapas, se supone que lo orientábamos porque hay como unos filtros que pudieran llegar a decirnos a nosotros: en esta etapa requerís esto para poder avanzar. Solo si obtenés esto puedes avanzar a la siguiente etapa. En la medida en que obtengas lo que te exige la segunda etapa, puedes avanzar a la tercera y así. Pero en la realidad dejamos eso sin herramientas. Entonces el único filtro de conocimiento que nos dejaron en la vida real fue el filtro de la sentencia. Entonces alguien puede pasar por todo un proceso sin que existan elementos que lo vinculen mínimamente con la comisión de un delito, que se supone que para ello existen los estándares progresivos en la comisión penal, para filtrarla. Nosotros tenemos un vacío gigante y es que tenemos supuestamente mencionados los estándares, pero no sirven para filtrar. ¿Será que cuando hablan de inferencias razonables de pronto están llamando, aunque no lo hace el código, la ley 906, pero estaría llamando de pronto a un indicio razonable? Hay una, por ejemplo, Jordi Ferrer, en el libro Valoración Racional, él dice frente al tema de los estándares que, como están en muchas legislaciones, digamos, son muy vacíos, porque los estándares deben ser dotados de criterios, o sea, para entender que se cumplió el estándar. Los estándares que nosotros tenemos acá en el sistema colombiano de ley 900 es, por decir, que es el más avanzado con respecto a lo que pasa en el proceso civil, porque en el proceso civil realmente uno identifica nomás el de la sentencia, que es el de la probabilidad prevalente, prevaleciente. En el proceso penal uno sí mira esa progresividad o esa gradualidad con respecto a los motivos fundados. Él habla luego de inferencia razonable, luego habla por allá para la acusación en el 336, afirmar con probabilidad de verdad y hasta llegar al convencimiento, ¿cierto? De acuerdo al 382 y el 332 que habla de fin. Uno creería que uno va creciendo ahí, pero más allá de esa retórica o esa argumentación, cuando entendemos que cumplimos esa probabilidad de verdad, o cuando entendemos que esa inferencia sí es una inferencia realmente razonable o no tan razonable. Y si yo me voy al proceso civil, ahí sí me asusto más, porque en el proceso civil habla de probabilidad prevalente, es decir, como que hay unas hipótesis, unas probabilidades dentro de los hechos, mire cuál tiene más peso que otra. Claro. En últimas, hay un grado de discrecionalidad muy alto en el juez, pienso yo. No, pues por supuesto que el juez tiene grados de discrecionalidad fuertes y eso siempre lo hemos tenido. Pero por eso yo pensaría que cuando uno habla de inferencias, tal vez ahí estamos incluyendo mucha parte probatoria, sin que necesariamente tengamos que llamarlo estándar en un momento determinado. Y ahí es donde yo me aparto un poquito del tema. Me preocupan muchas cosas, pero este no es el momento. Después hablaremos de eso. Después podemos hablar de estándares. Pero yo creo que cuando el código dice una inferencia razonable, tiene que estar hablando de una inferencia probatoria. O sea, claro, es un análisis lógico que hacemos, por supuesto, pero hay un punto específico donde los hechos jurídicamente relevantes se confunden con los hechos probatorios. Y cuando tú estás haciendo la inferencia analítica de uno de ellos, se te entran los otros. O sea, porque todo finalmente son hechos, ¿o no? Sí, hay algo muy particular que tiene nuestro código. El único estándar, por decirlo de alguna forma, que tiene una fórmula para verificarlo es el estándar menos exigente. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la información que hay en ese celular, yo tengo que hacer un acto de investigación que se llama extraer la información de ese celular. Eso se llama recuperación de información que da en la red de transmisión 236 de la ley 906 de 2004. Para yo hacer eso, yo tengo que exponer una cosa que llaman motivos fundados. Tienen que haber motivos fundados que le indiquen al juez que yo tengo la legitimidad para acceder a esa información. Eso tiene unos requisitos de proporcionalidad, etcétera, pero no es el caso. ¿Qué es un motivo fundado? La ley, el motivo fundado lo define y dice: existen motivos fundados cuando se puede hablar con verosimilitud de que la persona es, no sé, autor o partícipe de una conducta punible. Con un problema muy grande
grande. Si ese es el estándar mínimo y el estándar mínimo exige verosimilitud, entonces ¿qué exige el estándar racio? Claro, claro. ¿Y qué exige el estándar? ¿Que es de distinto una verosimilitud o una inferencia? ¿Y que es de distinto una inferencia o una probabilidad de verdad? Cuando se supone que yo voy progresando. Entonces, si lo mínimo es hablar con verosimilitud, que es mucho, porque la verosimilitud es hablar coherente, creíble y racional. Creíble, claro, creíble. Entonces, ¿qué es una inferencia? Entonces, por ejemplo, algunos dicen una inferencia es manejar un indicio. Sí, claro, pero eso es medio tautológico, porque el indicio, de alguna forma, es necesariamente una inferencia. Entonces, eso no nos soluciona mucho en el sistema. Claro, pero igual la diferencia de verosimilitud de sí tiene que ser más flexible que la inferencia de verdad. O sea, es un poco más laxa, porque yo puedo plantear que una persona posiblemente tuvo la oportunidad de herir o de matar a otro porque estaba en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos. Eso es creíble, o sea, eso es verosímil, pero en un momento determinado puedo demostrar a través también de otra inferencia que en ese preciso momento este señor había salido a la tienda del frente. Entonces ahí ya la inferencia es mucho más precisa, porque me obliga a traer elementos probatorios o hechos probatorios que me digan, no, es que claro, era creíble que él lo hubiera hecho porque no se apreciaban, se odiaban o tenían rencillas y estaban en el mismo espacio. Pero cuando fuimos a indagar más al fondo a través de pruebas o medios probatorios, nos dimos cuenta que él estaba en otro lado. Estaba una calle al frente, entonces claro, ahí ya la inferencia se cierra y queda como inferencia de verdad. Puede ser, por eso digo que a mí el compartimento que arma el código procesal penal me gusta. En términos probatorios creo que nos da mayores precisiones. Incluso si nos metemos a hablar de los famosos estándares, nos va a dar mucha más precisión el código. No sabía que se había metido ese tema de duda razonable, de más allá de toda y convicción más allá, de maravilla. Ahora me anotan los artículos. Incluso dice, la prueba tiene como fin. Finalidad, sí. Claro. Se va a dar pues un conocimiento más allá de todo razonable. Y el 381, que es el que establece el estándar para condenar, habla de convencimiento. Es una vaina súper contradictoria. Podríamos pensar que decir yo probé en el proceso, di suficientes explicaciones analíticas sobre los hechos probatorios que traje a través de los medios. Depende. ¿De qué? Si el sistema exige motivación de la decisión o no, y eso es relevante en los sistemas adversariales. Algunos sistemas adversariales no exigen motivación de la decisión, solo exigen decisión. En ese entendido, el conocimiento más allá de todo razonable, que sería probé o no probé, sí, tiene un origen medio religioso y se entendería suplido cuando la persona puede estar tranquila con la decisión que tome. Eso es súper particular. Claro. Pero en los sistemas que exigen motivación, yo puedo hablar de que probé cuando el conocimiento del juez corresponde con el objeto del proceso. Exacto. Y el nuestro es motivado. El nuestro es motivado. Y tiene que ser con razones. Con razones de fondo. No con convencimiento. Exacto. Y cuando el abogado, porque es que ese es un punto también que a mí me ha llamado mucho la atención de esto, porque es que siempre estamos diciendo, no, es que probar ya es un problema del juez, valorar la prueba es un problema del juez. Yo creo que no, yo creo que el abogado tiene que valorar la prueba cuando le da la palabra en la audiencia. Esa es su labor, asignarle valor, peso, análisis que le dé suficiencia al argumento para que el juez tenga que atenderlo en un momento dado. Entonces el abogado llega a un punto donde diría, yo probé, tengo suficientes argumentos y quedaron dentro de la grabación. Y el juez en su momento específico de decisión, ¿o no? Le dejamos todo eso al juez. Esa es la finalidad del alegato de conclusión. Eso. El alegato de conclusión está diseñado, es más, el alegato de inicio. Y el de apertura. El alegato de apertura está diseñado
para que yo le dé una guía al juez de cómo debe valorar la prueba que está por practicarse. Y el alegato de conclusión está diseñado para yo darle las razones de lo que en verdad encontramos en el proceso y decirle, valore usted una decisión de esta forma porque esto fue lo que se probó. Yo recuerdo que el doctor López Tejero en alguna conferencia decía, ese alegato de apertura, cuando se implementó el código en este proceso, es como una promesa de amor. Cuando usted tiene una novia, le dice, le prometo que le voy a dar el cielo, le voy a dar una cosa a la otra, y el juez tiene que tomar atenta nota de esa promesa de amor, para efectos de determinar si en ese ejercicio de la prueba, porque tiene muchos matices, o sea, el tema de la práctica, realmente sí se cumplió esa promesa de amor, es decir, sí se cumplió lo que se está prometiendo que se iba a lograr. Y ahí es donde termina con el alegato de conclusión, extrayendo toda esa información que le permite a él poder decir si creo lo que está diciendo esta parte o no creo lo que está diciendo de cara pues, a lo que va a decir. Yo les iba a decir algo, y usted que fue mi maestro en el tema le iba a preguntar algo, porque me acabo de surgir la duda. ¿Usted cree que el tema de las reglas de juicio, en algunos casos, ayuda a lograr ese convencimiento o simplemente es una salida procesal para resolver una situación en el proceso? Por ejemplo, le digo, en el proceso civil hay indicios en contra y a partir de indicios en contra usted puede empezar a perder el proceso. Por ejemplo, guardar silencio cuando le están haciendo una pregunta o contestar de manera evasiva. Y eso, de cierta manera, pues no le generaría convencimiento o conocimiento. Porque si eso es información, es que la información no solamente es verbal. Hay información que es de actitud, de compostura. Por supuesto que es el tema de valoración de la conducta de la parte, ¿cierto? Que en materia civil perfectamente se puede entrar a valorar y analizar como un indicio en contra. Que no pasa en el proceso penal. Exacto. Pero, si, Lo que pasa es ¿qué que, pasó? No, No. lo que pasa es que eso sí se valora en el proceso penal, Pues no pero lo se motivo. valora solo frente a testigos que no tengan la calidad de acusado. El testigo que no tiene la calidad de acusado, las preguntas evasivas, frente a las respuestas evasivas del testigo, cuando el testigo no quiere contestar, eso sí es un objeto de valoración en la sentencia y objeto de valoración por el apoderado. Lo que yo iba a decir no era eso, era con el lenguaje no verbal que dice por ahí. Es la cosa más peligrosa que existe para valorar un testigo. Nadie puede saber que alguien dice la verdad por la mentira, porque alguien está sudando, porque alguien se puso rojo, porque alguien no miró a los ojos, porque alguien está temblando. De acuerdo. Yo, por ejemplo, me pongo súper rojo cada vez que voy a hablar y créanme que no estoy diciendo mentiras. Aquí no estás rojo, estás muy bien. Siempre, y no estoy diciendo mentiras. Claro. O, por ejemplo, puedo tener mucho calor y estar De acuerdo. y no Es mentir. peligrosísimo. No existe una forma de valorar racionalmente los comportamientos no verbales de la persona. No, los elementos prosódicos, no, eso no hay manera. Pero el comportamiento frente al proceso, sí. Cuando te llaman y te dicen, usted va a ser llamado a interrogatorio de parte, y llegas y no dices nada, o eres evasor, claro, en ese momento. Pero yo a este punto lo tendría más como un análisis de las obligaciones que tendrían las partes modernamente o actualmente con el proceso, porque es que antes yo podría estar frente a un juego de ruleta, ¿cierto? Y yo diría, no, es que a mí el modelo liberal no me obliga a tenerme que meter de frente, pero en este caso pensaría que a las partes sí se le pueden imponer ciertas, ya no llamarlas cargas, que ahí hay otro debate que dar, y no estoy de acuerdo con la postura de Jordi Ferrer o Jordi Nea de que no, entonces la carga ahora vamos a sacarla del todo el proceso. No se trata de eso, sino que se trata de que la gente salga del principio dispositivo puro que le permitía hacer tantas cosas solo en su favor, para entrar a decir, si voy a debatir frente a la justicia
Y si la voy a activar, tengo unos deberes. O si no, no me meto en eso, tengo unos deberes. Ese sería más o menos el punto. A mí me queda una, que por lo menos lo dejamos planteado ahí en este live y luego lo discutiremos más. Vamos quedando claros de que tenemos que hacer análisis, inferencias y juicios de valoración para poder decir que probar. ¿Y cómo le vamos a enseñar a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes a hacer diferencias? Para eso hay que estudiar lógica. Fácil. De verdad, para eso hay que estudiar lógica. Correcto. Para eso hay que aprender a pensar y hay que aprender a argumentar. Y nosotros, debido a la tradición que tenemos, como decía la doctora, muchas veces nuestros profesores nos llevaron a pensar que argumentar es alzar la voz, gritar, señalar con el dedo y tal, y eso no es ni remotamente. Yo siempre digo, la época de los perros bravos se acabó y ahora se exige verdadero pensamiento, que es el lógico, hay que aprender a pensar. Pues vamos a tener que aprender. Y que desafortunadamente eso es lo que nuestras facultades menos le prestan atención. Y a los estudiantes, el tema de la filosofía, la lógica, el tema de la teoría del conocimiento, eso no es algo que se... Y cuando te la ofrecen en el programa, te la dan en los primeros años, cuando tú ni siquiera sabes a qué llegaste a la universidad. Entonces de eso trataremos próximamente cuando hablemos de indicios. ¿No, Mateo? Vamos a preparar todo ese análisis para los muchachos. Camilo, vamos a trabajar bastante sobre este tema, porque a mí me gusta mucho la postura de la nueva teoría de la prueba. Se me olvidó el nombre del autor. Bueno, se los quedó bien. La nueva teoría de la prueba es una tesis doctoral que dice que toda prueba es indicio. ¿Es en español? ¿Cómo se llama? Sabater, No, Sabater. Luis Muñoz Sabater tiene todo el tema de la probática, Ah, todos los análisis, no. Pero este hombre te dice es que todo es indicio. ¿Por qué todo es indicio? Pues porque la prueba hay que analizarla, hay que depurarla, hay que sacarle inferencias, tienes que hacer revisiones, tienes que generar argumentos, tienes que crear desde la lógica. La prueba no es plana, que esa es una forma nueva de enseñar la prueba. Yo incluso también hablo mucho de eso. También, correcto, también, pero no me acuerdo el nombre de luego lo sacaremos en el video. con una particularidad que el indicio no es prueba, sino método de razonamiento. Esa es una pelea por dar, esa es una discusión, porque en penal los códigos han variado, se han pasado por todos los estadios. Si usted coge la corte lo trata como medio de prueba. Correcto, y la corte hoy. Y de manera civil es un medio de prueba. Sí, en lo penal, es El en todo el civil. 165 aparece como medio de prueba. Civil, laboral, En penal contencioso. No, pero la corte lo trata como prueba, pero materialmente no es un medio de prueba. Pero y si decimos que todas, porque es que ahí ya volvemos al punto. Si probar es más que crear conocimiento, o sea, sencillamente entregar medios o entregar documentos, estaríamos de acuerdo, que el indicio no es medio de prueba. Pero si probar es construir conocimiento, toda la prueba es indicio. Sí. Toda la prueba se va Después lo discutimos, pero estamos. Sí, Ese es el punto. porque el indicio parte dentro de la estructura del hecho conocido. Claro, es una lógica. Y luego hay un Eso, proyecto, ahora diferencia frente al hecho desconocido. Correcto. O sea, ahí hay una interarticulación entre claro, de la y lo que te deja es un argumento, un análisis. Se amerita una Tiene discusión. toda la razón, es solo un método de análisis. Es toda la prueba indicio. Muy bien. Sí, terminamos. ¿Listo? Hemos llegado al final de nuestro